Quiero decir que la etapa de demonización nuestra es bastante, yo diría, antigua. La primera etapa fue el proyecto de Ley Chile, muy antiguo, que lo que hacía era llevar a formato digital toda la legislación chilena. Y cuando hablo de toda la legislación chilena es desde la Constitución hasta el último de los reglamentos y distintas normas del Ejecutivo. Está todo desde 1811 a la fecha, es una base pública, se llama Ley Chile, radicada en la Biblioteca del Congreso Nacional, pero que tenemos obviamente acceso todo el mundo que trabaja en el Congreso y también cualquier persona del gobierno. Este fue el primer intento que hicimos, ¿no es cierto?, durante muchos años. Esto Ley Chile es de 1977. De hecho, en la época de la dictadura ya se estableció Ley Chile como un formato estándar para la legislación nacional. Fue el mandato que se dio nuestro país en esta materia. Luego, nosotros hicimos ya en el 90 el SIL, que es el Sistema de Información Legislativa Compartido entre el Senado y la Cámara, y la gracia que tiene es que registra todas las iniciativas legales en tramitación en el Congreso Nacional. Hay varias versiones del SIL, pero no voy a molestar mucho con eso para que vayamos más rápido. Y después vimos dos grandes necesidades. Uno, la gran base de datos internos que teníamos y la transparencia de los fondos públicos. Tuvimos un tema de transparencia de los fondos públicos y por lo tanto tuvimos que hacer una serie de ajustes. Entre estos dos hitos grandes hubo un tercer elemento de digitalización, que fue todo lo que nosotros llamamos oficina virtual y trabajo en la oficina virtual. Y para eso nosotros tenemos un sistema que se llama trabajo en sala. Lo que estoy mostrando en este minuto es lo que ocurre en la realidad de las sesiones de la Cámara. Esto fue lo que la Cámara vio en el día de hoy. La inscripción es automática en el debate. Los informes de las comisiones en este caso son automáticos, se generan de manera automática, lo mismo que los textos comparados que ustedes están viendo, entre la legislación vigente, entre el texto aprobado por la moción, por el contenido de la moción, y el texto de la comisión, del comité de comisión que informa el respectivo proyecto con cada uno de los cambios que se le van haciendo. Si ustedes ven, van en unos cuadritos porque esos cuadritos van registrando los cambios internos. Entonces estábamos, además tenemos, ¿no es cierto?, las votaciones, esto se votó hoy día, y por lo tanto, quién es a favor, quién en contra. Simultáneamente esto está en los pupitres de los parlamentarios en el Pleno, y lo ve además cada una de las personas. Y te dice quiénes hablaron, duración de los discursos, y tenemos uno de los proyectos que vamos a mostrar a continuación, que es el proyecto de, acá están los diputados que hablaron, que es el proyecto de transcripción automática de los debates, que a partir del 1 de enero va a ser en todas las comisiones. Hoy día es en el Pleno automático, pero va a ser también en todas las comisiones. Es decir, cada cosa que se dice en este Congreso se va a poder ver automáticamente. Y también tenemos una cosa que es muy nuestra, que son las minutas de votación. Es decir, cómo se van votando las iniciativas para que los parlamentarios sepan exactamente. Esto es un proyecto muy simple, por eso no tiene gran complicación, pero ahí ustedes pueden ver cómo se hace la votación general o primera discusión en algunos países. Esto no tuvo enmienda y por lo tanto también se aprueba en la segunda discusión automáticamente. Cuando yo decía que eran los dos hitos, fueron porque la gran base de datos que tenemos tiene toda esa información. Y después, como teníamos un problema con la transparencia de los fondos, se hizo una serie de programas. El primero que hicimos fue de carácter administrativo, que se llama ASISPAR. Y ASISPAR lo que nos permitía, me salí de la presentación, lo que nos permitía ASISPAR era establecer métodos de trabajo y aplicaciones que detectaran errores. Y así partimos haciendo una mejora. De ASISPAR es por asignaciones parlamentarias, que son los recursos que los parlamentarios reciben aparte de su dieta para el cumplimiento de su cometido. Y luego estaba la creación de nuevos procesos, y en esos nuevos procesos, no solo de control del aparato administrativo, sino que de oficina virtual. Yo no quiero mostrar oficina virtual porque tendría que mostrarse. Cada trámite en la Cámara de Diputados de Chile se hace sin papel, se tiene que hacer por un sistema de oficina virtual donde todas las firmas de los parlamentarios son
digitales, y las firmas se hacen a través de un sistema de certificación interno que lo tiene el gobierno de Chile para todos los funcionarios del Estado, no es una empresa. Por lo tanto, tuvimos que hacer herramientas que en esa época no las llamábamos de inteligencia artificial porque no tenían todas las características de herramientas de inteligencia, pero sí ciertas detecciones de inconsistencias que tenían nuestra legislación, los proyectos de ley, en definir cuáles eran esas inconsistencias. Hay todo un desarrollo interno de esto. Detectábamos las inconsistencias de los proyectos de ley. Queríamos conocer herramientas digitales para la corrección de texto, ¿no es cierto?, que básicamente eran las transcripciones automáticas, y por lo tanto creamos un grupo de trabajo, que al principio fue el grupo de trabajo de certificación de datos, y después se convirtió hoy día el grupo de trabajo de inteligencia artificial. Nosotros ya pasamos la etapa de la digitalización, tenemos salas tecnológicas, las salas de plenarios tecnológicos completamente, las salas de comisiones están en el proceso de renovación de tecnologías y por lo tanto esperamos que de aquí a marzo estén todas renovadas con sistemas tecnológicos, ¿no es cierto? Y nos fuimos ya derechamente a un proyecto que se llama Caminar. Caminar es un acrónimo de CAM, de Cámara de Diputados, proyecto de la Cámara de Diputados, en español, de inteligencia y art artificial. Y tenemos Caminar 1, Caminar 2, Caminar 3, Caminar 4, etcétera, etcétera, que son los distintos proyectos en las distintas fases. El Caminar 1 lo que hace es la transcripción automática asistida por inteligencia artificial. Saca del texto que van del speech, del discurso de los parlamentarios, va sacando las versiones, ¿no es cierto?, de manera automática y en simultáneo, y después hay un borrador que se entrega inmediatamente a los parlamentarios, y luego hay un texto, ¿no es cierto?, que se revisa por un grupo de redactores para ver ciertas inconsistencias del idioma. Nosotros hoy día lo tenemos funcionando de manera experimental hasta el 1 de enero del 2004, que será el sistema obligatorio para todos, para la sala y las comisiones. Luego tenemos el Caminar 2, que son el contenido, revisa el contenido de las mociones, compara y contextualiza las regulaciones que ya existen, hace correcciones gramaticales en lenguaje claro. Nosotros tenemos un componente muy importante del lenguaje claro. El lenguaje claro para nosotros es lenguaje que los ciudadanos puedan entender, es decir, que cuando, ¿no es cierto?, en español hablemos, lo hagamos con, ¿no es cierto?, sujeto, verbo y predicado, y no a veces las combinaciones que hacemos con gramática de otros idiomas, y tratar de que la gente lo pueda entender. Y se desarrollaron, ¿no es cierto?, las salas tecnológicas legislativas avanzadas, que son las TIL, que van a estar completas a principio, en marzo del 2024. El proyecto de Caminar 2 lo vamos a lanzar oficialmente a mediados del 2024 y tenemos marcha blanca a partir del 1 de enero hasta junio del 2024. Y esperamos que el 1 de enero del 2025 el sistema sea obligatorio. Yo voy a hacer una pequeña demostración de lo que es, pero esto esto es el reglamento de la Cámara de Diputados, ¿ya? Y si yo voy a poner un ejemplo acá, entonces yo le pregunto, segunda discusión, ¿no es cierto?, que es algo muy propio de los parlamentos, y me dice lo que es la segunda discusión. Dice: la segunda discusión del procedimiento que se aplica a la Cámara de Diputados para discutir y votar proyectos de ley o acuerdos que han sido aprobados en general, establece el artículo, y si yo me voy acá, me muestra, ¿no es cierto?, en la página donde está regulado en el reglamento de la Cámara de Diputados la segunda discusión. Dice, ¿no es cierto?, el 127, primera y segunda, y marca en subrayado lo que es. Este es un ejemplo de lo que estamos haciendo, pero es un ejemplo con el reglamento, ¿no es cierto? Es un chat que se hace de manera muy sencilla, pero lo estamos aplicando ya en nuestro laboratorio a los proyectos de ley que ingresan a tramitación del Congreso Nacional y que va contextualizando con el resto de la legislación. Ya el Caminar 3, vamos por la vía de la predicción en las mociones. Acá no solo revisa, sino que también relaciona, sugiere y entrega pautas al usuario. Este sistema creemos que va a estar operativo entre el 2025 y el principio de 2026. Nosotros queremos lanzarlo en prueba en marzo del 2025 para que a partir del 2026, cuando cambie la legislatura, sea obligatorio. El sistema además va a tener procedimientos de entrenamiento para los nuevos parlamentarios, cosa de no tener que estar día a día en eso.
¿ya? Que nos complica un poco. Y el caminar 4 ya son planificación de acciones avanzadas y interrelación entre los historia de los textos legislativos y legislación secundaria. Lo que hace es que cuando hay un proyecto de ley, hoy día el sistema le está informando cuál es la legislación secundaria que existe, si es que existe, y en este caso lo que está haciendo es no solo que exista la legislación secundaria, sino que además hace lo que nosotros llamamos seguimiento y evaluación de la ley. Eso es lo que tenemos planificado hasta el 2026. ¿Cómo lo estamos haciendo? Lo estamos haciendo con aplicaciones de inteligencia artificial que hoy día existen y que nosotros las hemos básicamente aplicados a nuestros sistemas. Son prompts de los diferentes digamos, iniciativas que existen en el mundo, ¿no es cierto? Hay sistemas que son muy abiertos y hay otros que son más de pago. Obviamente que estamos yendo por sistemas intermedios de pago con nuestra propia fórmula de entregar. En el fondo, siempre cuando yo le pregunto a los ingenieros cómo funciona esto, me dicen, mira, el prompt es como si tuviéramos un chip metido entre mi cabeza y mi mano, y le dice a tu mano lo que tiene que ir a buscar de tu cabeza para poder escribir un texto legislativo. Lo digo de esta manera muy fácilmente. Esto que nosotros hicimos, lo que yo he mostrado, está hecho con Geniality, pero tengo una presentación que no la voy a usar porque la voy a dejar para mañana, que fue hecha con Gamma, que es un asistente también de inteligencia artificial. Es lo que se viene. Nosotros creemos, no somos los más avanzados, ¿no es cierto? Creo que hay muchas cosas más que van a venir adelante y esperamos que lo que hemos mostrado hoy día pueda servir para que todo el mundo pueda sentir que esto les pertenece a todos. Eso es.